¿Quién fue Adán? Adán fue el primer ser humano creado por Dios según el relato de Génesis. Formado del polvo y con el aliento divino, vivió en el jardín del Edén junto a Eva. Su desobediencia al comer del fruto prohibido introdujo el pecado en la humanidad. ¿Quién fue Eva? Eva fue la primera mujer, creada por Dios a partir de una costilla de Adán. Compartió con Adán la tarea de cuidar el Edén. Su papel en la caída humana ha sido objeto de mucha discusión teológica. ¿Quién fue Noé? Noé fue un hombre justo y obediente a Dios, a quien se le encomendó construir un arca para salvar a su familia y a animales del diluvio universal. Su historia se encuentra en Génesis 6 y 9. ¿Quién fue Abraham? Abraham es considerado el padre de la fe. Dios hizo con él un pacto, prometiéndole descendencia numerosa y la tierra de Canaán. Es central para judíos, cristianos y musulmanes. ¿Quién fue Sara? Sara fue la esposa de Abraham. A pesar de su vejez, Dios le concedió milagrosamente un hijo, Isaac. Su historia ilustra la fidelidad y el cumplimiento de las promesas divinas. ¿Quién fue Isaac? Isaac, hijo de Abraham y Sara, fue parte esencial del pacto de Dios. Fue casi sacrificado por Abraham, lo que probó la fe de su padre. Tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Quién fue Jacob? Jacob, hijo de Isaac, tuvo 12 hijos que se convirtieron en las tribus de Israel. Dios cambió su nombre a Israel después de luchar con un ángel. Engañó a su hermano Esaú para obtener la primogenitura. ¿Quién fue José, hijo de Jacob? José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, donde, tras muchas pruebas, llegó a ser gobernador. Salvó a Egipto y su familia del hambre. Su historia muestra cómo Dios transforma el mal en bien. ¿Quién fue Moisés? Moisés lideró la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Es figura central del Éxodo y símbolo de la ley de Dios. ¿Quién fue Aarón? Aarón, hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote de Israel. Fue portavoz de Moisés ante el faraón y participó en varios milagros. ¿Quién fue Miriam? Hermana de Moisés y Aarón, fue profetisa y líder durante el Éxodo. Fue castigada con lepra temporalmente por hablar contra Moisés. ¿Quién fue Josué? Sucesor de Moisés, lideró a Israel en la conquista de Canaán. Su fidelidad fue ejemplar y su frase célebre es: "Yo y mi casa serviremos a Jehová". ¿Quién fue Débora? Débora fue profetisa y jueza de Israel. Lideró una victoria militar junto a Barak. Fue una de las pocas líderes femeninas del Antiguo Testamento. ¿Quién fue Gedeón? Gedeón fue un juez llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Derrotó a un ejército numeroso con solo 300 hombres, mostrando que la victoria viene de Dios. ¿Quién fue Sansón? Juez de Israel, dotado de fuerza sobrenatural. Su fuerza dependía de su voto nazareo. Fue traicionado por Dalila y murió destruyendo a sus enemigos filisteos. ¿Quién fue Elí? Sacerdote y juez de Israel. Crió a Samuel, pero no corrigió a sus hijos, lo que provocó el juicio divino. ¿Quién fue Samuel? Último juez de Israel y profeta. Ungió a los primeros reyes Saúl y David. Fue un líder fiel desde la infancia. ¿Quién fue Saúl? Primer rey de Israel. Comenzó bien, pero desobedeció a Dios, lo que causó su rechazo. Su vida terminó trágicamente en batalla. ¿Quién fue David? Segundo rey de Israel, famoso por vencer a Goliat. Hombre conforme al corazón de Dios, aunque también pecó gravemente. Es antepasado de Jesús. ¿Quién fue Salomón? Hijo de David, famoso por su sabiduría. Construyó el templo en Jerusalén. Su idolatría al final de su vida dividió el reino. ¿Quién fue Elías? Profeta que confrontó la idolatría en Israel. Realizó milagros y fue llevado al cielo en un torbellino. Representa a los profetas en la transfiguración de Jesús. ¿Quién fue Eliseo? Sucesor de Elías. Hizo milagros notables, purificó aguas, multiplicó comida, sanó a Naamán y resucitó muertos. ¿Quién fue Job? Hombre justo que sufrió grandes pruebas. Su historia trata sobre el sufrimiento, la fe y la soberanía de Dios. ¿Quién fue Isaías?
Profeta mayor, autor del libro que lleva su nombre. Predijo el nacimiento del Mesías y su sufrimiento. Su mensaje mezcla juicio y esperanza. ¿Quién fue Jeremías? Conocido como el profeta llorón. Llamado a advertir sobre la destrucción de Jerusalén. Fue rechazado y perseguido, pero fiel a su misión. ¿Quién fue Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Nació de la Virgen María, vivió sin pecado, murió por los pecados de la humanidad y resucitó. Es el centro del cristianismo. ¿Quién fue María, madre de Jesús? Elegida por Dios para dar a luz al Salvador. Es modelo de obediencia y humildad. Estuvo presente en momentos clave del ministerio de su Hijo. ¿Quién fue José, padre terrenal de Jesús? Hombre justo que cuidó de María y Jesús. Fue carpintero y descendiente de David. ¿Quién fue Juan el Bautista? Profeta que preparó el camino para Jesús. Predicó arrepentimiento y bautizó a Jesús. Fue decapitado por Herodes. ¿Quién fue Pedro? Discípulo impulsivo y líder de los apóstoles. Negó a Jesús pero fue restaurado. Predicó en Pentecostés y fue un pilar de la iglesia primitiva. ¿Quién fue Juan el apóstol? El discípulo amado, escribió el Evangelio de Juan, 3 epístolas y Apocalipsis. Fue testigo de la crucifixión y cuidado de María. ¿Quién fue Santiago, hermano de Jesús? Líder de la iglesia en Jerusalén. Escribió la epístola de Santiago. Fue martirizado por su fe. ¿Quién fue Tomás? Apóstol conocido por su incredulidad tras la resurrección. Posteriormente hizo una fuerte confesión de fe. ¿Quién fue Judas Iscariote? Uno de los 12 apóstoles. Traicionó a Jesús por 30 monedas de plata y luego se suicidó. ¿Quién fue María Magdalena? Seguidora fiel de Jesús, liberada de demonios. Fue testigo de la resurrección y primera en verlo resucitado. ¿Quién fue Pablo? Antes llamado Saulo, fue perseguidor de cristianos hasta su conversión. Se convirtió en apóstol de los gentiles y autor de muchas epístolas. ¿Quién fue Bernabé? Compañero de Pablo en sus primeros viajes misioneros. Fue un hombre de fe, aliento y generosidad. ¿Quién fue Esteban? Primer mártir cristiano. Fue apedreado tras predicar valientemente. Su muerte provocó la expansión del Evangelio. ¿Quién fue Felipe el Evangelista? Uno de los primeros diáconos. Evangelizó en Samaria y bautizó al eunuco etíope, mostrando la expansión del Evangelio. ¿Quién fue Cornelio? Centurión romano temeroso de Dios. Fue el primer gentil en recibir el Espíritu Santo, marcando un hito en la Iglesia. ¿Quién fue Lidia? Primera convertida en Europa. Mujer comerciante de púrpura, abrió su casa a los misioneros. ¿Quién fue Timoteo? Joven discípulo de Pablo. Pastoreó la iglesia de Efeso. Fue un colaborador fiel y receptor de 2 epístolas paulinas. ¿Quién fue Tito? Colaborador de Pablo. Ayudó a organizar iglesias y recibió una epístola pastoral. ¿Quién fue Apolos? Judío elocuente que predicaba el Evangelio. Fue instruido por Priscila y Aquila y sirvió en Corinto y Efeso. ¿Quién fue Priscila? Líder cristiana junto a su esposo Aquila. Enseñó a Apolos y colaboró con Pablo. ¿Quién fue Aquila? Esposo de Priscila. Trabajó como fabricante de tiendas y como misionero. ¿Quién fue Herodes el Grande? Rey que intentó matar a Jesús al nacer. Ordenó la matanza de los niños en Belén. ¿Quién fue Herodes Antipas? Hijo del anterior. Gobernó durante el ministerio de Jesús y ordenó la ejecución de Juan el Bautista. ¿Quién fue Pilato? Gobernador romano que autorizó la crucifixión de Jesús. Se lavó las manos ante el pueblo. ¿Quién fue Barrabás? Rebelde liberado por el pueblo en lugar de Jesús, en un acto de injusticia que ilustra el sacrificio sustitutivo de Cristo. ¿Quién fue Faíns, nieto de Aarón? Faíns fue un sacerdote celoso por la santidad de Dios. En Números 25, detuvo una plaga entre los israelitas al ejecutar a un israelita y a una mujer madianita que desafiaban la ley de Dios. Dios lo premió con un pacto de paz y sacerdocio eterno. ¿Quién fue Caleb? Caleb,
junto con Josué, fue uno de los 12 espías enviados a Canaán que confió en la promesa de Dios. Por su fe, fue uno de los pocos de su generación que entró en la tierra prometida. ¿Quién fue Jetro? Jetro fue el suegro de Moisés y sacerdote de Madián. Dio consejos sabios a Moisés sobre cómo delegar liderazgo, lo cual ayudó a establecer un sistema judicial en Israel. ¿Quién fue Nadab? Hijo de Aarón, fue consumido por fuego del cielo junto con su hermano Abiú al ofrecer fuego extraño ante el Señor, desobedeciendo la orden sacerdotal. ¿Quién fue Abiú? Hermano de Nadab, también hijo de Aarón. Murió junto a él por ofrendar fuego profano, lo que mostró la seriedad del servicio al Dios Santo. ¿Quién fue Balac? Rey de Moab que temía al pueblo de Israel. Contrató al profeta Balaam para maldecir a Israel, pero Dios lo impidió. Balac representa la oposición pagana al pueblo de Dios. ¿Quién fue Balaam? Profeta pagano que habló con Dios y fue usado para bendecir a Israel a pesar de sus intenciones. Su historia muestra que Dios puede usar incluso a los impíos para sus propósitos. ¿Quién fue Ruth? Moabita que se unió al pueblo de Israel por amor a su suegra Noemí. Se casó con Booz y es antepasada de David y Jesús. Su historia es un ejemplo de fidelidad y redención. ¿Quién fue Noemí? Suegra de Ruth. Perdió a su esposo e hijos, pero encontró consuelo en la lealtad de Ruth. Su historia refleja la restauración divina. ¿Quién fue Ana, madre de Samuel? Estéril durante años, clamó a Dios y le prometió dedicar a su hijo al servicio del templo. Dios respondió con Samuel, quien sería un gran profeta. ¿Quién fue Absalón? Hijo de David que se rebeló contra su padre para usurpar el trono. Fue un hombre atractivo pero ambicioso. Su muerte fue trágica, colgado de un árbol y ejecutado. ¿Quién fue Natán? Profeta en tiempos de David. Confrontó al rey por su pecado con Betsabé, demostrando la importancia del arrepentimiento y la corrección profética. ¿Quién fue Betsabé? Esposa de Urías elitita, con quien David cometió adulterio. Luego fue esposa de David y madre de Salomón. Su historia refleja redención y gracia. ¿Quién fue Urías elitita? Soldado leal del ejército de David. Fue traicionado por el rey, quien planeó su muerte para encubrir su pecado con Betsabé. ¿Quién fue Mefiboset? Hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Aunque lisiado, fue tratado con bondad por David, quien le devolvió las tierras de su familia. Ejemplo de misericordia. ¿Quién fue Amnón? Hijo de David que violó a su media hermana Tamar. Su acto fue motivo de división y venganza en la casa de David. ¿Quién fue Tamar, hija de David? Hija de David y víctima de su medio hermano Amnón. Su historia muestra la gravedad del pecado sexual y sus consecuencias. ¿Quién fue Simei? Hombre de la casa de Saúl que maldijo a David durante su huida de Absalón. Más tarde fue perdonado, pero murió por desobedecer las órdenes de Salomón. ¿Quién fue Adonías? Hijo de David que intentó proclamarse rey antes de la muerte de su padre, pero fue frustrado por la proclamación de Salomón. ¿Quién fue la reina de Sabá? Reina extranjera que visitó a Salomón para probar su sabiduría. Quedó impresionada por su conocimiento y prosperidad. ¿Quién fue Jezabel? Reina malvada, esposa del rey Acab. Persiguió a los profetas y promovió la idolatría en Israel. Su muerte fue profetizada por Elías y cumplida dramáticamente. ¿Quién fue Acab? Rey de Israel influenciado por su esposa Jezabel. Fue confrontado varias veces por el profeta Elías por su idolatría y maldad. ¿Quién fue Naamán? General sirio leproso que fue sanado por el profeta Eliseo al bañarse en el Jordán. Su historia muestra la humildad y fe necesarias para recibir sanidad. ¿Quién fue Ezequías? Rey piadoso de Judá que confió en Dios frente a los asirios. Fue sanado milagrosamente y vivió 15 años más. ¿Quién fue Manasés? Hijo de Ezequías, uno de los reyes más malvados de Judá. Llenó Jerusalén de idolatría, pero se arrepintió en el cautiverio y fue restaurado. ¿Quién fue Josías? Rey de Judá que lideró una reforma religiosa. Encontró el libro de la ley y volvió al pueblo a Dios. Murió en batalla contra Egipto. ¿Quién fue Esdras? Escriba y sacerdote que lideró el regreso del pueblo desde el exilio.
Restauró el estudio de la ley y la pureza religiosa. Libro de Esdras. ¿Quién fue Nehemías? Copero del rey persa, lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Fue un líder firme y espiritual. Libro de Nehemías. ¿Quién fue Esther? Reina judía de Persia que salvó a su pueblo del exterminio planeado por Amán. Su valentía y fe cambiaron el destino de una nación. Libro de Esther. ¿Quién fue Amán? Funcionario persa que buscó exterminar a los judíos. Fue expuesto por Esther y ejecutado. Su caída es celebrada durante la fiesta de Purim.